Fernando, Esther, llegó el momento de nuestro culto familiar. Bueno, nos alegra llegar otra noche más y tener nuestro culto familiar. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes y a ustedes también. Que Dios los bendiga. Bienvenidos a cada uno. Y nos alegra mucho estar hoy otra noche más para nuestro culto familiar. Mami, ¿podemos orar? Claro que sí. Los ponemos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, cuídanos en esta tarde. Hoy venimos a escuchar el mensaje que tenemos hoy en tu santo templo. También te pido que los bendiga en este culto familiar que tenemos y también te pido que guardas a cada de nosotros. Te pido que nos cuides en esta tarde y también que nos proteges. En el nombre de Jesús, amén. Saben, esta mañana yo los escuché cantar y varios días llevan ya practicando. ¿Y qué les parece si con ese canto que tanto les gusta a ustedes, alabamos el nombre de Dios en esta noche? Y como dice el canto, estaremos unidos así como estamos en familia ahorita. ¿Les parece si cantamos? Con mucho pensar, observo vivir de las gentes hoy, que dicen amarse, pero no conocen amor. Violencia continua, contiene rencor, se ven brillar. Y el mundo perece, pues no encuentra razón de vivir. Porque días tras días anhelamos el cielo, donde jamás habrá guerras, solo existe el amor. Estaremos unidos, ya no habrá más barreras, con familia y amigos, no diremos adiós. Estaremos unidos, olvidando el pasado, miraremos por siempre a Jesús el Señor. Estamos seguros que nuestro Señor no se tardará, dará la corona a los que aman con el corazón. ¿Te estás preparando o estás tú jugando con tu salvación? ¿O cuentas a otros y te listas para ir con Él? Si decimos al mundo, esperanza hay en Cristo, Él nos dio la promesa que al cielo nos llevará. Estaremos unidos, ya no habrá más barreras, con familia y amigos, no diremos adiós. Estaremos unidos, olvidando el
por siempre. A Jesús el Señor estaremos unidos, ya no habrá más barreras, con familia y amigos no diremos adiós, estaremos unidos, olvidando el pasado, miraremos por siempre a Jesús el Señor, estaremos unidos, ya no hay más barreras, con familia y amigos no diremos adiós, estaremos unidos, olvidando el pasado, miraremos por siempre a Jesús el Señor, a Jesús el Señor, a Jesús el Señor. Amén. Amén. Muy bello canto, y ustedes saben que a mí me gusta escucharlos a cada rato cantar y grabarlos también. Sí, que me gusta que los demás escuchen. Vamos a continuar con nuestro culto familiar, pero ahora yo los hago participar a todos, ya saben. Así es que te toca el turno de la lectura bíblica. Vamos a buscar. ¿Cuál es el libro que vamos a buscar? Hebreos Hebreos, capítulo 11, versículo. versículo 5. Ok, entonces vamos. ¿Dónde se encuentra ese? ¿En el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento? Como que lo mismo dije, ¿verdad? ¿En el Nuevo o el Antiguo Testamento está ese libro? Nuevo Testamento. Ah, ok, bueno, vamos. ¿Cómo dice? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien. Bueno, yo quería nada más que esta noche, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama la meditación que vamos a tener esta noche? Dice, ¿cuándo ser amigo de Dios? Cuando ser amigo de Dios es, ¿qué? Fue la mejor decisión. Ajá, cuando fue la mejor decisión. Y ustedes saben que podía ser alguien como tú o como yo, de todo eso. Ustedes tal vez han escuchado el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo a veces cuando lo escucho eso, yo les digo yo que eso no se aplicó a mí. ¿Ok? Porque hay otra vez les voy a contar la historia porque no se aplica ese dicho conmigo. ¿Ok? Pero sabemos de que en este tiempo que estamos viviendo, los adolescentes son los que tienen un poquito más de problemas porque ellos no se pueden identificarse ellos mismos, porque ellos piensan que personas que están alrededor los excluyen a ellos, y entonces eso tienen una manera ellos de que se encierran en ellos mismos y tratan de buscar personas que tienen los mismos intereses, los mismos pensamientos, las mismas inquietudes, y de esa manera ellos creen que
que van a solucionar sus problemas y hasta las mismas necesidades. Otra cosa, de esa forma es como se forman las pandillas, los grupos realizando actividades juntos. Y una cosa muy importante que les quería decir a ustedes dos, Estercita, ¿me prestas atención, porfis? Es que nosotros debemos saber seleccionar bien cuidadosamente con las personas con quienes nos relacionamos y también con nuestros hábitos y nuestras actitudes. Así es, hijos. Hace mucho tiempo atrás también eran días difíciles. Los peligros, la corrupción y la inmoralidad estaban por todas partes. Ya habían pasado varios años en que por decisión de Caín, específicamente a partir de su hijo Enoc, se inicia toda una vida de pecado y maldad. Para sus descendientes, esto hizo que la situación se tornara más difícil y pocos tenían el deseo de obedecer y adorar a Dios. ¿Saben? Sin embargo, en ese tiempo atrás, en ese mundo difícil, caminar con Dios fue la mejor decisión. ¿No creen ustedes? Sí, ¿verdad? Ahora les contaremos una historia acerca de dos personajes muy importantes, de Set y Enoc. Adán para ese tiempo todavía aún vivía y cada mañana y cada tarde le recordaba a sus nietos la historia de la redención y del origen del pecado. Muy buenas tardes, amiguitos. Mi nombre es Seth. Yo soy el tercer hijo de Adán y Eva. Y recuerdo aquellas tardes, aquellas mañanas cuando mi papá y mi mamá me acompañaban o me llevaban más bien a la puerta del Edén y ahí me explicaban el plan de redención, el plan de salvación. Recuerdo muy bien que ellos hacían sacrificios y había cosas que yo no entendía, pero mi mamá Eva con tanto amor me decía que esperara el mensaje de Dios, que Él a su tiempo me iba a explicar, que lo único que tenía que hacer era obedecer, no dudar y todo lo demás Dios me lo explicaría. También recuerdo que yo le pedía mucho que me explicara cómo era la vida o cómo había sido la vida de mi hermano Abel, porque la vida de mi hermano Caín era muy notoria, que sus malas decisiones, sus malas compañías lo habían llevado a una vida de perdición. Entonces yo platicaba con mis padres, con mi mamá, con mi papá, para escuchar su consejo y ellos me guiaran en la palabra del Señor. También recuerdo que ellos esperaban que yo fuera una recompensa por tanto sufrimiento y trataba de serlo, trataba de tomar la decisión siempre de obedecer a Dios, trataba la decisión de apartarme de los malos caminos. Y con ver la vida que llevaba, las consecuencias que había llevado mi hermano Caín con su vida, y también al ver la pérdida del Edén y ahora cómo el mundo se estaba degradando poco a poco, era suficiente para que yo tomara la decisión de no contaminarme más, de seguir fiel en los principios que mis papás me enseñaban. Hola familia Castellón, gracias por invitarme a su culto. Quiero contarles entonces mi historia. Mi nombre es Enoc y el tiempo que a mí me tocó vivir fue tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde había violencia, maldad, y eso hacía que la vida cristiana fuera más difícil. Sin embargo, con la ayuda de Dios y de mis padres y de mis abuelos, yo logré caminar con Dios. Y entonces, mientras esto estaba pasando, sabemos que la influencia de mi tío Caín con sus hijos, por cierto, el primer nieto del abuelo Adán o de Caín
se llamó como yo, Enoc. Y entonces se esperaba que con él hubiese un cambio, sin embargo, no fue así. Cada generación de los descendientes de Caín seguía transcurriendo y mi tatara abuelo, Adán, me contaba las historias de la redención, la historia del pecado y de cómo Dios había hecho un plan para salvarnos. Así que yo disfrutaba cuando el abuelo venía a visitarnos para contarnos sobre estas historias, y me gustaba cómo él siempre nos motivaba a seguir fieles en el camino. Contaba las historias de cómo cuando él fue creado, lo primero que vieron sus ojos fue a Dios. Entonces, cómo él fue formado con las propias manos de Dios, cómo pasó tiempo con Dios, cómo caminó con Dios, cómo habló con Dios cara a cara. Eso causó un impacto muy grande en mí. Y así que desde muy niño yo decidí servir a Dios y quería tener una experiencia como la de que Adán contaba, mi tatarabuelo. Así que me propuse eso y con cada oportunidad que yo tenía, servía y servía cada vez más a Dios conforme iba creciendo. Desafortunadamente, como dije, del lado de mi tío Caín, sus hijos fueron cada vez más y más malos. Sin embargo, yo llevo el nombre de Enoc, del primer abuelo, del primer nieto de Adán, porque Adán, cuando él pidió que que el nombre de Enoc se pusiera a mí, porque tenía la esperanza que conmigo hubiera una renovación en las generaciones. Así que esto era el deseo de mi abuelo. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, les puedo contar que cuando yo fui padre de Matusalén, mi hijo, allí aprendí un poquito más del amor de Dios. Porque ahora, al yo ser padre, hubo una mejor comprensión de cómo Dios nos trata a nosotros como hijos. Así que eso fue una bendición. ¿Qué más hubo con la llegada de Matusalén? Con la llegada de Matusalén yo esperaba que tal vez él o un hijo de él se cumpliera la promesa del Salvador que iba a venir. Así que esa esperanza y esa promesa fue la que me mantuvo todos los días de mi vida esperando verla. Mis antepasados fueron muriendo porque era la consecuencia del pecado y no vieron la promesa hecha una realidad, pero yo siempre esperaba que ya sea mi hijo o alguno de los hijos de mi hijo pudieran ser ellos una realidad y que en ellos se cumpliera la promesa del pronto regreso o de la venida del Salvador. Así es, niños, el único consejo que yo les puedo dar es que obedezcan a sus padres. A veces no vamos a entender la razón por la que ellos nos dicen o el motivo de que ellos nos están aconsejando. Pero como les expliqué en mi vida, en mi experiencia, hay que obedecer a Dios, lo que los padres nos dicen, y en su tiempo se nos revelará todo el porqué de los estatutos o de las leyes en el hogar. De mi parte, como les dije, yo tomé la decisión desde muy niño de caminar con Dios. Así que yo quiero invitarlos a que esta sea una experiencia diaria. ¿Qué más les quiero decir? Que esto sea una experiencia diaria y que con el estudio y la oración constante, el estudio de la palabra de Dios y la oración, esto pueda ser una realidad en sus vidas. Y al caminar con Dios, podamos entonces un día ir con Él al cielo, así como fue el caso mío, que yo pude ir con Dios. Bueno, ya hemos escuchado la historia. Y en cada culto puede haber una actividad la cual los niños pueden sentirse interesados. Así que yo tengo para este momento, antes de los regalos y del llamado, una actividad que la familia puede participar y también la familia de la iglesia.
¿ok? Así que quiero que pongan mucha atención. Niños, padres, no le ayuden a los niños. Ojalá los niños puedan resolver esto. Estercita y Fernando, tus papás no te pueden ayudar. Y así, hermanos, en cada hogar podemos llevar una actividad antes del tema o después del tema para que ellos participen. Entonces, yo aquí voy a escribirles en este pizarrón unas palabras, ¿ok? Hermano y hermana no pueden ayudar a sus niños, ¿ok? Y los padres tampoco. Niños que están aquí al frente, ¿listos? Esto se llama, es como scramble, ¿verdad? La palabra está revuelta y ustedes van a adivinar qué palabra. ¿Listos? Viene la primera. Vamos a pedirle, Estercita y Fernando pueden pasar acá para que vean. Gracias. Vamos a pedirles, ¿pueden verlo? Ok. Es un personaje de la Biblia, ¿ok? Un personaje de la Biblia. Y entonces tiene un punto, le vamos a poner aquí su nombre. En el culto familiar podemos hacer challenges para los niños, ¿verdad? Donde ellos pueden aprender. Un Kleenex, ¿no? Una toallita. Voy a hacer el siguiente, ¿ok? ¿Listos? Listos. Gracias, ok, gracias. Gracias, hermano. Gracias por estos varones que están dispuestos para ayudarnos. Muchas gracias. Ok, el siguiente, ¿listos? Bárbara ya tiene un punto. Jonás, no, pero a ver, míralo otra vez. Ya tengo una mano aquí, hermanos Castellón, de estos. A ver. Bolivia. ¿Eh? Bolivia. Bolivia, no, él lo leyó, pero a ver, cerca, que es una B chiquita tal vez, porque no es capital, pero a ver. Y no es un personaje, ¿ok? No es un personaje. Aconteció, ¿les podemos dar una clave? ¿Les parece? ¿Ok? Esa clave está muy buena, pero no la voy a dar ahorita. Ok, aconteció hace mucho, mucho tiempo atrás. Aconteció. Belén. No, a ver, ellos están... Adán. No, ok, les voy a dar una clave. Los padres esperan, una clave les voy a dar. ¿Ok? Mucha agua. Se me olvidó. Bárbara. Cuidado. El diluvio. Diluvio, miren. Diluvio, perfecto. Bárbara tiene 2 puntos. Ok. Hermanos, qué lindo el culto familiar, ¿verdad? Para poder participar. Siguiente, ¿listos? ¿Ok? Aquí va. Ese ya no va. Tengo otro aquí, porque ya este ya se acabó. Vamos a usar otro. ¿Ok? ¿Listos? ¿Están listos? Es O pequeña, no es grande. Ok, tampoco es un personaje. A ver, los padres también están interesados. A ver. La mamá quiere jugar también el juego bíblico. A ver. Good job. Paloma. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, amigo? André. André tiene 1 punto. Y saben, padres, en el culto familiar podemos poner la emoción
para que el siguiente día ellos puedan participar, ¿verdad? Muy bien, voy a poner, ¿quieren otro más? Yes. Bueno, los padres ya se quieren ir, pero los niños, ya. ¿Cuántos quieren que ponga? Muchos. Ok. El culto de familia es interesante. Ok, el siguiente es, ok, ¿listos? Ya puse ese, ok. Tampoco es nombre de persona. Levanta la mano. Arca. Perfecto. Arca. Arca. Ok. ¿Tu nombre, amigo? Miguel lleva un punto. Ok. Muy bien. ¿Qué les parece si les damos uno a los padres? Vamos a darle uno a los padres y ustedes, una fácil a los padres. ¿Listos? Ustedes no lo lean. Padres, porque Judith quiere hacerlo. No, vamos a dar a los padres, ¿ok? Solo una, dijo Esthercita. ¿Listos? No digan ustedes. Padres, ¿listos para adivinar esta scramble de palabra? Ok, padres, el que sepa, levanta la mano. No es nombre de persona y va junto con lo que hemos estado poniendo. Ok, con la paloma, con el arca, Abigail. Promesa. Muy bien. Entonces, Abigail, los papás tienen un punto, miren. Porque Abigail tiene un punto y los hijos llevan 4 puntos. En el culto familiar podemos hacer de esa manera para que los niños se vean motivados. Muy bien. ¿Quieren uno más, niños? Ok. Muy bien. Sentaditos. Y ahí va. Uno más fácil, dicen. Ok. Aquí viene. ¿Listos? Ok. Sentaditos más para allá. Más para allá para que no se les vaya a caer. Un poquito más para allá, no se muevan. ¿Ok? Eso es bien fácil. Bien fácil. Pero yo creo que el pastor no la va a saber. ¿Ok? El pastor no la sabe. ¿Listos? Ok. No vamos a dar un punto porque todos gritaron Noé. Ok. Todos tienen un punto. Voy a poner niños un punto. ¿Verdad? Porque yo escuché a todos. Tienen que levantar la mano. Ok. Una más porque vamos a pasar a los tickets. Ok. Del regalo. Ok. ¿Listos? Una más. Acérquense más para allá. No se vengan hacia acá porque podemos pisarles. Último. ¿Ok? ¿Listos? ¿Ok? Y eso deben de saberlo ya porque hoy estuvo con nosotros. Andre, 2 puntos. ¿Ok? Muy bien. Esta ha sido la actividad del culto de familia, ¿verdad? Esthercita y Fernando pueden pasar. Los niños nos acompañaron y cada reunión familiar puede pararse aquí con la tinita los dos enfrente porque ahorita vamos a pasar. Todavía no les llamamos. Siéntense. Todavía no, ¿ok? Entonces, antes del ticket, quiero recordar, espérenme, amores, recordarles o preguntarles. La primer palabra que aprendimos el sábado de mañana, ¿recuerdan? ¿Cuál era? La primer palabra, libertad. Los personajes del sábado de mañana.
El sábado de mañana aquí Adán y Eva, porque aquí está Adán, pero no vino Eva. ¿Dónde está Eva, José? ¿Ok? Adán y Eva. Después, en el sermón, había un personaje. En el sermón. Había un personaje que tomó la buena decisión. Salomón, la hermana. Salomón. En la tarde, en la mañana hablamos de libertad. En la tarde, la palabra clave fue en la tarde de Sociedad de Jóvenes. La palabra clave, obediencia. He's paying attention. Ok, obediencia. Los personajes del sábado en la tarde. Los personajes. Caín y Abel. Ok. Y hoy hablamos de Enoc, Seth y Enoc. Y la palabra de hoy es lealtad. Lealtad. Ellos fueron leales y obedientes a Dios. No olvidemos eso, ¿ok? Porque queremos que ustedes estén aprendiendo algo durante esta semana. Muy bien. Todos pusieron sus boletos en los buckets. Si no lo han puesto, tráiganlo. Tráiganlo. Muchas gracias. Queremos, hermano René y hermana Neris, ¿nos podrían pasar los 2 regalitos que están ahí? Y ellos van a elegir. ¿A alguien le falta un ticket y quiere poner todavía? Porque aquí hay tickets. Sí. Oh, él trae su ticket. ¿Puede ponerlo aquí, mi amor? Él trae 2. Voy a decirles algo. Es un ticket por persona, que sé que están poniendo más de 1 por persona, pero bueno. ¿Ok, ya listos? Oh, viene una niña grande. Muy bien, perfecto. Tenemos 2 regalitos, son unos, a ver, el regalito que tenemos para los niños en esta tarde, ¿ok? Se los van a llevar hoy. El miércoles habrá otros regalos. ¿Los juntaron todos? La familia Castellón. Ok, escoge uno y escoge otro y los vamos a entregar al niño que se lleve el regalo. A ver quién se lo va a llevar. Pongan atención. Aarón. Aarón. Ok, el siguiente. Esthercita va a sacar el ticket para el ganador. ¿Listos? Andrés Blanco. Oh, qué lindo. Está allá en la parte de atrás. Qué bueno que llegó. Mira qué lindo. Se sacó un regalo. Give me 5. Awesome. Come over here. Allá, mijo. Y agarra su regalito. Una más. Ok. Muchas gracias, familia Castellón, por este lindo culto. Quiero preguntar en este momento, niños. A ver, escuchen. Vamos a escuchar. Una más. El miércoles. ¿Cuándo van a regresar? El miércoles. En la canastita. Le agradecemos a la familia Castellón por participar en nuestro culto de familia. La canastita tendrá más regalos el miércoles. Vengan el miércoles. Muy bien. Quiero preguntarles en esta tarde. A ver, pongan atención ahora para concluir. Pongan atención. ¿Les gustaría a ustedes ser obedientes como Seth y Enoc? ¿Leales? ¿Les gustaría? Levanten su mano. ¿Les gustaría ser obedientes? Si mami dice, siéntate aquí, no te pares, ahí tienes que obedecer. Si mami dice que por favor recoja los juguetes, tienes que recoger los juguetes. Debemos ser obedientes, debemos de vivir y aprender todo lo que la Biblia nos está enseñando para ser obedientes, leales, ¿verdad? Y poder saber escoger lo mejor. ¿Escoger qué? Lo mejor. Vamos a cantar el canto tema y cuando lo cantemos, si ustedes quieren
orar como niños todos juntos aquí enfrente, yo quiero que vengan todos los niños mientras cantamos el canto tema y terminamos con una oración. ¿Tú quieres cantar? Puedes pasar enfrente. De pie, mi amor. Thank you. Muy bien. Si alguien más quiere cantar el canto tema, puede subir. Los niños, esta es su semana para alabar el nombre de Dios. Hermanos adultos, nos ponemos de pie para terminar con el canto tema. Abrir la Biblia puedo encontrar tanta historia hermosa que me hace pensar cómo que Jesús cambió a todo aquel que lo aceptó, dando una gran lección a mi vida hoy. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor restauró. La familia de Adán, Abraham, Noé y Jacob. La familia de José también Él transformó. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Él quiere transformar hoy tu hogar también. Queridos padres, ¿les gustaría que el Señor transforme nuestros hogares? Que cambien nuestras vidas, el hogar, nuestros hijos. Qué lindo, ¿verdad? No hay más lindo que escuchar a estos niños esta oración cantada. Si Dios está en nuestro hogar, qué hogar feliz. Antes de la oración quisiera recordarles que el miércoles a las 7:30 continuaremos con esta programación. 2 personajes más, una familia más participando, y les invitamos para que ya ustedes empiecen a practicar el culto familiar en casa. También le vamos a pedir a Esthercita y a Fernando que ellos den la salida al terminar. Entonces vamos a obedecer nosotros los adultos, ¿verdad? A ser obedientes. Ellos van a empezar de aquí. No salgamos sin antes que nos hayan dado la salida. ¿Ok? Oramos, inclinemos nuestra cabeza. Querido Jesús, eres bondadoso con cada uno de nosotros. Eres tan bueno, Señor, porque tú has dejado una carta de amor para cada uno de nosotros. Hay bellas historias, hay personajes, Señor, que a través de ellos podemos aprender la obediencia, la lealtad. Sabemos, Señor, que tú nos diste libertad de escoger, pero también sabemos que tú nos dices, escoge pues la vida, escoge lo mejor. Y Señor, en esta noche queremos decirte que como familias, como iglesia, queremos escoger a Jesús en nuestro hogar. Cada niño que vino esta noche, bendícelo.
Toma sus corazoncitos en sus manos, Señor. Transforma sus vidas. Permite que ellos sigan creciendo, aprendiendo de tu amor, para que lleguen a ser hombres de bien, hombres que te amen y te sirvan. Señor, como padres también ayúdanos. Necesitamos de ti cada día para poder guiar a nuestros hijos en el mejor camino. Entregamos a cada joven, cada chico de esta iglesia. Bendícenos, Señor, como iglesia. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos para ser gran bendición a todos los demás. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tomar asiento. Esthercita y Fernando, si nos dan la salida de aquí hacia la parte de atrás. Les esperamos el miércoles. Muchas gracias por acompañarnos.